Buenos días, bienvenido cada uno de ustedes, los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos y hacerlos extensivos a los miembros de su familia en estos contextos tan especiales. Agradecemos a las escuelas de la ciudad que nos acompañan, a las nuevas instituciones que se han sumado gracias a la virtualidad, que quieren compartir y comparten nuestro lema de recuperar, significar y difundir el patrimonio histórico educativo. En la actualidad, como decimos, somos una comunidad que trasciende los límites de la ciudad y del país. Y compartimos lo que tenemos, ese boletín, que Rosalía ya vas a participar con la presentación en escrito de estos materiales. Ustedes saben que todo lo que difundimos en nuestros encuentros, absolutamente todo, aparece en el boletín siguiente, o sea, este sería el de junio-julio. Como ven en la portada que nos está mostrando ahí Gaspar, están lo que nosotros llamamos los distintos temas donde agrupamos. Hablamos de huellas y la academia, donde tratamos de entramar allí todos los contenidos que refieren y todos los encuentros que refieren a la vinculación con otras instituciones. Después tenemos otra área que ponemos huellas y la escuela, que tiene que ver con todas las visitas que nosotros vamos haciendo a las instituciones educativas que tiene la ciudad. Después tenemos otra área que tiene que ver huellas y la ciudad, que refiere a todas las investigaciones que vamos haciendo con los materiales y archivos de nuestras instituciones educativas que impactan en la geografía, por decir así, de la ciudad de Buenos Aires, ya sea las calles de maestras, ya sean lo que refieren a las plazas, y comenzamos a introducir esta concepción tan hermosa que es de ciudad educadora, donde los contenidos que vamos desarrollando en las instituciones que tienen que ver con la historia de nuestras instituciones, de sus docentes, de sus estudiantes, se transfiera en nuevos escenarios educativos abiertos en la comunidad. Y también tenemos otra área que le llamamos huellas y la investigación, que es lo que auspicia el hecho del hallazgo de documentos nuevos, desconocidos hasta entonces, inéditos, que permiten releer y significar la historia social, política, económica que tiene la ciudad. Así que pensamos que todos estos materiales que están acopiados en los distintos boletines que están en nuestra página pueden permitirles a ustedes utilizarlos para las clases, pueden ser utilizados para la difusión en las bibliotecas, para acercársela a distintos maestros que están dando distintos contenidos. Además tenemos el acopio de todas las placas históricas, estamos muy agradecidos que el Ministerio de Educación, a través de su página y a través de sus redes, difundan los fines de semana distintas placas históricas que nosotros vamos desarrollando, y ahí tenemos los contenidos completos, porque ustedes saben que en los medios de difusión uno pone una placa y va un adjunto con el escrito mucho más profundo y donde se linkean distintas páginas, y nos parece sumamente importante difundirlos, trabajarlos. Además tiene esa estética tan particular que tratamos de darle a los documentos históricos y a los escritos históricos, que no estén oscuros ni viejos, sino darle vitalidad con colores y saber reconocer aquellas marcas que tienen los documentos y resaltarlas, que dan identidad a distintos momentos de nuestra historia o dan identidad a las distintas personas que fueron parte tan importante de nuestra
de nuestro pasado, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Gaspar, por retomar esto de la difusión del boletín, ¿no? Saben que nuestro programa, el objetivo fundante y cómo nació fue acompañar a las instituciones educativas en la puesta en valor de sus fondos documentales y colaborar en la organización de los archivos escolares. Y acá aparece lo que decimos el hallazgo de documentos inéditos sobre profesores y estudiantes de nuestras instituciones educativas que auspiciaron nuevas lecturas sobre las biografías de personalidades de nuestra historia. El patrimonio histórico educativo de las escuelas de la ciudad enriquece la interpretación de nuestra realidad y fortalece el acervo cultural. Esto es el aporte que las escuelas tienen cuando organizan sus archivos, sus bibliotecas históricas, sus materiales, ¿no? Enriquecen a sus instituciones con este acervo cultural que no les es propio, que es el propio de la ciudad de Buenos Aires toda. Y en ese encuentro compartimos historias, reflexiones sobre biografías, que no solamente a la biografía como método de investigación educativa, que es un poco lo que hablábamos con Rosalía al principio, la previa de este encuentro. Ustedes saben que el método de investigación biográfico no fue un método muy valorado en su momento por la riqueza de subjetividad que tenía. En ciertos momentos de nuestra escritura de la historia, esta subjetividad fue advertida como no académico. Entonces, cuando nosotros encontramos en nuestros archivos escolares estas cartas, estas notas que refieren a la vida cotidiana de la escuela, que refieren a discusiones tanto ideológicas, de referencia a concepciones diferentes de métodos de investigación que tenía la directora con la vicedirectora o los padres con respecto a la escuela, que hablaba de esta subjetividad, de cómo se implementaba un nuevo método y qué pasaba al interior de las instituciones cuando esto iba sucediendo. Esto se consideraba no valioso para una investigación educativa, porque en ese entonces, hablo de los 50, de los 40, uno quería ver lo que se podía mostrar. ¿Qué se podía mostrar? La nueva ley, la nueva normativa y cómo se implementaba. Pero todo lo que hacía a lo cotidiano de esa implementación educativa, esos documentos no eran reconocidos. Hoy, desde esta nueva concepción historiográfica, esta subjetividad es válida, pero tenemos que construir un modo de escritura académica sobre esa subjetividad. Y es lo que estamos aprendiendo, estamos entendiendo a través de las presentaciones que tuvimos el encuentro pasado y el encuentro de hoy con la presentación de Marcelo del Instituto Eccleston, que va a presentar a Vigil, con Rosalía, que nos va a retomar todo lo que tiene que ver que estos primeros maestros tuvieron que escribir su propia didáctica, no solamente llevarla a cabo, sino la escritura, porque no había materiales con ese concepto didáctico de transferencia que se tiene que tener en el... Rosario Vera Peñalosa tenía una palabra muy interesante en 1912 que decía la escuela mundo, ¿no? La escuela hace un cerco, cierra un poquito esto de lo que sienten y el concepto que tenía de aprendizaje en los alumnos, los estudiantes, las familias, y esta escuela que trasciende la vida del edificio a ir a que sus aprendizajes y sus enseñanzas trasciende la vida de la ciudad. Entonces decía que la escuela era ese pequeño mundo que en realidad pasaban y sucedían cosas que impactaban luego en la formación. Decíamos que el reconocer historias de profesores y estudiantes de nuestros archivos nos propone escribir biografías con estos documentos escolares. La biografía como método, decíamos, sufrió dificultades y fue en la actualidad donde justamente tuve una mirada sumamente valiosa. Y lo que nos pasa en nuestras instituciones, lo que sucede habitualmente, es que cuando las comunidades, los barrios, los familiares se enteran que en las instituciones se está custodiando con responsabilidad y de acuerdo a las normativas que tiene la conservación, la archivística, los documentos
y la propia historia comienzan las donaciones. Y quería como hacer una pausa con respecto a las donaciones que vamos recibiendo en nuestras instituciones educativas. Los otros días nos encontramos con el Normal 3, acá en la ciudad de Buenos Aires, que ha recibido en una noche de los museos, conmovido a la gente que visitaba, un libro sobre un diario, perdón, de la Segunda Guerra Mundial que estaba en las familias, ¿no? Y así es como vamos como enriqueciendo nuestro acervo del archivo, nuestro fondo del archivo. Ustedes saben que los fondos archivísticos refieren a los documentos que se producen en la escuela y conforman el archivo escolar. Luego vamos recibiendo colecciones. Las colecciones refieren, como decía recién, cuando los cercanos a la institución advierten el respeto con que nosotros vamos custodiando estos materiales y comienzan las colecciones. Nosotros recibimos una colección de los que estamos muy orgullosos hace poquito y lo empezamos a trabajar con el equipo y queríamos compartir con ustedes el formato del cuidado de la colección. Primeramente, cuando uno recibe la colección, lo que empieza es a mirarlo, ¿no? Desesperadamente, a decir, pero ¿qué tiene esta colección? ¿A quién le pertenece? ¿Cómo lo guardó? ¿Quién lo guardó? ¿Por qué lo decide en este momento compartir? ¿Cómo lo va a donar? Más allá que hay un trámite legal de la donación que tiene que ver con expedientes jurídicos de la escuela, porque cuando uno dona incrementa ese fondo documental con otras colecciones, aparece el trabajo de la archivística, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo describo, cómo organizo esta colección, cómo priorizo? Y la lectura de los documentos permite que uno lo organice en series que tienen que ver con aquello que se repite, ¿no? Uno va viendo, pero estos son cartas, ¿no? No, son cartas que reciben y cartas que escribe esa persona. Después, otras cosas que no son inéditas, que son originales, podríamos decir, que son, por ejemplo, periódicos o pequeñas publicaciones. Claro, son originales, pero no son inéditas. Y esto también implica una agrupación específica, ¿no? Y de esta colección que nosotros recibimos hace muy poquito, lo que hemos hecho es organizarla en escrituras de discursos y artículos, en correspondencia, en notas periodísticas, y lo que hay mucho también en distintos momentos de nuestra educación es lo que son las firmas. Y recibir pergaminos con muchas firmas era muy común. Pero ¿qué significaba, no? No había el registro de lo que hoy tenemos, la fotografía. Hacemos una reunión y sacamos una foto, una selfie. En ese momento no existía ese modo de registro. Entonces estaban los pergaminos de cada encuentro, ¿no? Estaba la imagen, casi siempre pintada a mano y reconocida, sobre ese día de encuentro, y todos los presentes firmaban abajo. Pero acá hay dos, me parece interesante, situaciones que hay que reflexionar. Nosotros entendemos que la educación es así, uno a uno, en el encuentro, en el estar con otro. Por eso es tan importante el encuentro. Y por otro lado, la firma tiene que ver con esta rúbrica de decir, este soy yo, es mi firma, es mi presencia. Recuerdo en una investigación que hice hace mucho tiempo, queríamos recuperar la visita de Einstein a la Argentina. Entonces empezamos a ver estos pergaminos, a buscar los pergaminos y encontramos la firma de Einstein muy importante y arriba firmado por otro. Queríamos descubrir quién se había animado a firmar arriba de Einstein. Y fue todo un trabajo bellísimo que tuvo que ver justamente con esto de la rúbrica,
con esto del firmar. Estos pergaminos que hoy están totalmente perimidos, nadie va, ni siquiera muy pocas veces en los libros de oro de la escuela aparecen, ay, por favor, no te vayas sin firmar el libro de oro. Pero antes era parte del encuentro que estaba el completar el libro de oro y firmar por esos académicos que visitaban la institución. Hoy nosotros pensamos otras cosas cuando tenemos una colección, cómo la difundimos, ¿no? Decimos qué elegimos para difundir, o hacemos un video, o hacemos una pequeña imagen, y ahí ¿qué elegimos? ¿Qué pensamos? Gaspar, ¿vos qué pensás cuando haces un video? ¿Qué se te ocurre mirar en ese video? Yo creo que desde Huellas lo más importante sería captar el sentido humano de la gente que nos dona o que nos comparte sus documentos para encontrarle ese lado más personal y captar las mejores frases que tienen esas personas y esos recuerdos que tienen sobre las personas más cercanas a ellas, que le facilitan sus documentos. A mí me gusta muchísimo porque uno cuando estamos en ese momento, en ese encuentro, Gaspar filma esos encuentros y después hace una pequeña introducción, un video de pocos minutos, ¿no? Pero el respeto del cuidado de esa filmación, que nadie se sienta eh, como agredido ni usurpado, sino como algo natural del valor que tiene esa presencia y bueno, y acá me gustaría ver, Analía, cuando escribimos las notas, ¿qué elegimos como más importante? ¿Por qué encabezamos y cuánto pensamos? Porque queremos compartir todo esto con nuestros compañeros de las distintas instituciones educativas, que sin lugar a dudas, esto de recibir colecciones es algo habitual, pero ayudarlos a difundirlos, a que no queden como una riqueza institucional, sino que trascienda la vida de las instituciones educativas. Analía, ¿qué hacemos para Sí, elegir en una nota? ¿Cómo seleccionamos? y es muy difícil porque tenés que sintetizar en por ahí una carilla, porque además sabemos que hoy hay mucha gente que no lee mucho, entonces hay que sintetizar en una carilla, interesar acerca de ese documento, decir, bueno, es un documento, si es un documento inédito, si es nuevo, tratar, como decimos en la jerga periodística, de venderlo, que quiere decir no venderlo comercialmente, sino interesar por por alguna novedad que tenga el documento. Hay personajes que, digamos, entre comillas, se venden solos, como Rosario Vera Peñalosa, que es muy conocida en Latinoamérica, entonces cualquier documento de ella que aparezca va a interesar. Pero siempre tratamos de ser académicos en esto, ¿no? De comunicar con las palabras correctas, de darle el valor que corresponde, de que no se hable así nomás de ese documento, sino con todo el contexto que le corresponde a ese documento. Ahí dijiste, me parece, Analía, algo clave, ¿no? Este camino entre una divulgación para todo el público y nosotros que tenemos que respetar como académicos, como miembros de las instituciones educativas, cómo citar, cuál es el nombre correcto, y eso nos lleva un montón de tiempo, no es algo sencillo, ¿no? Verlo de distintos puntos de vista. Y después desde la conservación de documentos, cómo limpiarlos, en qué cajas ponerlos, identificar la tinta. María nos ayuda con respecto a eso. María, ¿nos querés compartir algunas de tus reflexiones sobre ese tema? Hola, buen día. Sí, la verdad que básicamente lo fundamental es el respeto al documento o al objeto que ingresa cuando uno lo recibe, cuando ingresa a la institución. Y lo primero que hay que hacer es tomar un registro fotográfico antes de intervenirlo y antes de empezar a realizar la descripción. Tener sistematizados, digamos, nuestros fondos documentales y también las colecciones patrimoniales, los objetos, es fundamental dentro de un plan integral de conservación. Cuando ingresa un documento o cuando ingresa un objeto, es muy importante dentro de la ficha técnica, que se divide en la parte de registro y en la parte de conservación, volcar toda la información del objeto.
uno pone el objeto, toma el registro fotográfico y empieza a detallar el año, las características, las medidas. Por supuesto, le asigna un número de inventario. Ese número de inventario tiene que estar escrito en papel y también en formato digital dentro de una base de datos, y también mismo tiene que estar en el documento o en el objeto para que no se genere una disociación. Tener, digamos, todos nuestros, como comenté hace un ratito, los fondos documentales y las colecciones sistematizadas, eso genera que sepamos dónde están, cómo están y en qué lugar, digamos, ¿no? Para tener un control de nuestra colección. Así que me parece que lo fundamental es el registro y la documentación para empezar al primer paso, que después nos va a dar muchas posibilidades de investigar, de generar exposiciones, muestras, también realizar capaz alguna intervención en el objeto si lo llega a requerir, por ejemplo, desde el lado de la conservación. También toda esa información tiene que estar volcada en la ficha técnica, que es fundamental. Y además tenemos otra mirada, que la voy a invitar a Tatiana Kraves, que es la que le da este diseño a todas las cosas antiguas, que son atractivas, modernas, que nos invita, como de alguna manera decía Gaspar y Analía, nos invita a querer verlas, ¿no? Tatiana trabaja con los documentos para que lo podamos visualizar en las redes con claridad, para que tanto el investigador pueda entrar al documento y leer y mirar todo, hasta esas imágenes que a veces tiene un papel o un logo, y con ese logo trabajar. Tatiana, esa es tu pasión y lo que nos permite disfrutar de esos diseños. Sí, esa es la idea, trabajar con los documentos, buscando esas marcas, esos detalles que tanto las personas, los protagonistas de esos documentos, así como el contexto histórico en el que fueron concebidos, dando cuenta de estas pequeñas marcas, rúbricas, huellas personales que dejan los protagonistas en ellos. Generalmente también, como mencionabas, hay muchas ilustraciones y ornamentos que acompañan los documentos, como ser las firmas personales, y la idea es dar una identidad a estas colecciones, destacando sus rasgos más característicos para unificarlos en una identidad visual, para también de ser acceso más fácil a la hora de consultarlos, también que uno pueda encontrar fácilmente los contenidos, y destacando también cuando son colecciones amplias que tienen varias series documentales, por ahí los más representativos de cada uno de ellos para justamente facilitar el acceso. Yo quiero contarles con esto que cuando ustedes reciban colecciones, nosotros los podemos acompañar con este otro proceso. No es recibir la colección, limpiarla, ordenarla y describirla y guardarla, sino mucho más que eso tiene que ver con, como equipo, repensar, resignificar, potenciar, tanto para la historia de la ciudad, del país, del mundo y de la escuela, por supuesto, esos documentos que van llegando, esas colecciones que van arribando a las instituciones. Así que queríamos como anticipar por qué es importante las biografías de los profesores y estudiantes, por qué es tan importante que el cuidado de los documentos en nuestras instituciones somos como ese centro cultural y académico como escuela de recuperar lo que familiares, amigos, ciudadanos se acercan a entregar, y que por supuesto hay que recibirlos con la responsabilidad que nos implica nuestro rol. Así que bueno, ahora continuamos y la escuchamos a Rosalía, ¿no? Así que muchas gracias, Rosalía. Rosalía Menéndez Martínez es profesora, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Bueno, Rosalía continuará con su investigación llamada Los maestros normalistas de la Ciudad de México, las experiencias de algunos autores de libros de texto durante Porfiriato de 1876 a 1911. Damos la bienvenida a Rosalía. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto volver a estar con ustedes. Me encanta escuchar todo lo que están trabajando y están haciendo, y creo que compartimos muchas cosas de esto, pasiones que tenemos con respecto al pasado educativo y todo lo que ese pasado implica, ¿no? Con sus profesores, con su mobiliario, con sus edificios escolares, con sus libros.
La verdad, la escuela, ustedes lo saben, es un espacio riquísimo para conocer más de lo que fue y de lo que es esa construcción histórica que, bueno, tiene que ver también con este presente educativo, ¿no? Nada viene de la nada, todo trae una construcción que se va dando con el tiempo. Bueno, retomando la charla que habíamos iniciado la sesión pasada, ya no me quisiera regresar a ella para no perder tiempo, y me gustaría irme concentrando más en hablar sobre estos profesores, ¿no? Yo ya les había hablado, les había comentado cómo es que ellos llegan a insertarse a un sistema educativo a través de las escuelas normales. Este es el punto, yo les comentaba, como nodal, donde ellos entran al mundo educativo. La escuela normal, jóvenes que provienen de diferentes partes del país, que llegan con una beca y que llegan a la Ciudad de México, ¿no? Es como todos estos jóvenes que llegan a la gran ciudad, a la capital, a una escuela muy importante para su momento que se ha creado con el fin exprofeso de formar a los profesores, de profesionalizar al magisterio, bajo los nuevos paradigmas pedagógicos, con materiales de vanguardia, con profesores, bueno, todo un proyecto muy ambicioso que fue esto de las escuelas normales. Y aquí es donde se forman estos jóvenes, que son muy jóvenes en realidad. Recordemos que el ingreso a la normal no pasaban por una escuela preparatoria, eran realmente jovencitos que llegaban a veces de 16 años, por ahí a estudiar a la normal. La normal duraba varios años, en un principio duró hasta 5 años, al final quedó en 4. Entonces, en estos espacios escolares es donde va a empezar el germen de estos futuros maestros, que algunos de ellos, no todos, formarán parte de una élite. ¿Cuál es el punto principal que los va a ir conectando? El punto principal son los maestros, sus propios maestros, los compañeros, y allí van a empezar a surgir los líderes, evidentemente, algunos que son, pues, interesados en ciertos temas, y este va a ser el caso, yo ya se los había comentado, de Gregorio Torres Quintero. Lo vuelvo a retomar porque es realmente una figura muy importante, porque él va a ser así como el líder. Si viéramos una estructura, como un organigrama, él está a la cabeza. Sí, claro, él tiene a otros a la cabeza que les han influenciado. Se había también comentado de esta influencia pedagógica de Suiza en México, y está Enrique Rebsamen, que es el que va a ser un poco el padre educativo de Torres Quintero. Y luego Torres Quintero, a su vez, con sus colegas, amigos, empiezan a construir toda una red. Esto que dicen de las biografías es muy interesante, porque creo que uno de los elementos que la biografía tiene y debe de ser descubierta y debe de ser trabajada son las redes. Porque no conocemos a ese personaje si no vamos viendo las redes que ellos fueron teniendo de amigos, de maestros, de familiares, bueno, una serie de redes. Las redes se van a subdividir, evidentemente, en diferentes áreas. Entonces, aquí está este personaje, Torres Quintero, ¿no? ¿Qué estudiaron? ¿Dónde estudiaron? ¿Cómo llegaron a escribir libros de texto? Estas eran preguntas que yo me formulaba, y bueno, número 1, la escuela normal. Número 2, estudiaron para maestros. Número 3, escriben libros de textos de diferentes disciplinas que les son interesantes, que les son atractivas o que tienen habilidades para ellas. Y ya les decía yo que los maestros que empiezan a incursionar en la escritura de libros de texto empiezan más o menos a finales como la década de los 90 del siglo XIX, porque sale la primera generación de la escuela normal. Y esta primera generación empieza a trabajar de verdad arduamente, diría yo. Son incansables, ¿no? Creo, el siglo XIX no tenía tantos distractores como tenemos hoy quizás, pero eran incansables, participaban en congresos, presentaban ponencias, eran miembros de asociaciones, de colegios, por supuesto tenían una vida laboral. Esta vida laboral la inician cuando terminan la escuela y les dan una plaza, ¿no? En ese tiempo va a haber una larga tradición que el que estudia para maestro va a tener una plaza. Y esta práctica se dio en México hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco, el que terminaba la normal tenía su plaza asegurada. Esto se dio por la política del Estado en ese momento.
Entonces, todos estos profesores, les voy nombrando algunos nombres que son los que yo he estudiado. Hay un profesor que se llamó Julio S. Hernández. Él era de una población cercana a la Ciudad de México, del estado de Puebla, pero todos llegan de diferentes lugares, pero el punto es que se quedan en la Ciudad de México. Algunos se regresan a sus ciudades, pero fueron los menores. La mayoría se va quedando y empiezan a, Julio Hernández, por ejemplo, él va a tener diferentes actividades laborales, porque no solo están sentaditos en sus asociaciones, no, están trabajando muy arduamente. Son maestros de grupo. Primero empiezan como asistentes, luego son maestros titulares de grupo, son inspectores, van escalando en lo que un maestro puede escalar, ¿sí? Porque también un maestro llega un momento en que hay como un tope que ya no le permitía subir, pero logran subir lo más que pueden, ¿sí? Son inspectores, son directores de escuela, por supuesto, llegan a, el punto más alto, llegar a ser el director de la Dirección General de Enseñanza Primaria, que fue el caso de Torres Quintero, ¿sí? Entonces, tienen una vida laboral muy intensa. Cuando uno ve sus expedientes, dices, bueno, estos no paraban, ¿no? O sea, uno tras otro, cambian plaza. Y luego hay una cosa muy interesante. Todos ellos al final sí se preocupan porque ya van a terminar su vida profesional, su vida laboral, y se preocupan por la jubilación, que eso fue uno de los grandes logros que se tuvieron a finales del siglo XIX. El caso del Porfiriato les dijo, ok, ¿quieren jubilarse? Quiero su título. Si tienen título de normalistas, tienen derecho a la jubilación. Claro, pues imagínense que se apuntó medio mundo, ¿no? Porque había muchos profesores empíricos que llevaban una larga trayectoria, pero sin título. Se anotan, se escriben, y entonces dicen, bueno, si me van a jubilar, yo me echo la carrera. Y se la echaban, ¿sí? Sí tomaban sus cursos, terminaban. Entonces, la jubilación fue un aliciente para ellos también, para tener toda su papeleo, digamos, en orden. Ahora, estos maestros, entonces, digamos, empiezan a tomar disciplinas distintas, empiezan a tomar todas. O sea, yo creo que hasta si alguien dice, oiga, nos falta esta, alguien dice, bueno, toma ese curso, ¿no? Porque ese libro no se ha hecho. Tenemos libros como este de Julio Hernández, que él se dedicó a las matemáticas y a la geometría. Libros de verdad, imagínense, innovadores, porque ya son maestros con una metodología, con una propuesta didáctica, con una propuesta para los maestros, no solo para los niños, también para los maestros, porque también escriben libros que es para los maestros. Así, ahora sí como un libro para maestro y un libro para el alumno. Entonces, con los maestros es la metodología la que van desarrollando. Y, bueno, empiezan a entrar. Algo que es muy interesante es que estos maestros, aun cuando escribían para una disciplina, por lo general, muchos de ellos escribían textos de moral y de lecciones de cosas, que es este método que también llegó a la Argentina y llegó a muchos países, que era este nuevo método objetivo donde el estudiante aprendía a partir del objeto. Entonces escriben libros expropesos para ello, que es la pizarra, que es el gis, que es el agua. Y entonces todos estos elementos van contenidos en estos libros de lecciones de cosas. Entonces, escribían geometría, escribían matemáticas, pero también lecciones de cosas, pero también instrucción cívica. Luego tenemos otro profesor que les menciono solo de paso, que también hizo un trabajo muy interesante, que fue Celso Pineda. Solo escribió 2 libros, pero 2 libros que fueron así como pioneros en el tema de la enseñanza del civismo moderno, porque ya no se podía repetir ese tipo de instrucción moral, de urbanidad que se tenía en el siglo XIX, sino que ahora viene la formación de ciudadanos, pero de ciudadanos modernos. Este autor se abocó a este tipo de libros. Sus libros realmente tuvieron una acogida fuerte, inclusive llegaron a tener una difusión en Estados Unidos y en España. Que por ahí tendríamos que ver cómo se movieron nuestros autores en América Latina, porque algo interesante que cuando ellos forman parte de estos grupos de asociaciones, tienen sus revistas, como ya se los había comentado, y estas revistas presentan artículos de maestros de América Latina, de Argentina, de Chile. O sea, hay un material súper rico que se podría ver de estas, cómo se van tejiendo esas redes internacionales, porque no se limitaron a la ciudad, fueron redes internacionales, porque ¿cómo es que invitaban a publicar a alguien? Porque lo conocían de su trabajo,
¿no? Y entonces lo traían. Entonces, bueno, esa es otra línea que no me quiero meter mucho en ello porque es una línea grande, la internacionalización de estas redes. Luego, bueno, decíamos de este profesor, luego hay otro más que me gustaría comentarles, que fue Daniel Delgadillo. Daniel Delgadillo es otro maestro, que él era del Estado de México, que escribió una serie de libros sobre geografía. También de estos que marcan una nueva línea para la enseñanza de la geografía, con la presentación de cartas geográficas, de mapas interactivos, realmente libros muy interesantes y que tuvieron una larga duración estos libros. Eran tan vanguardistas, yo digo, que su duración no se quedó, no fue frenada por los cambios políticos, porque un libro de texto tiene una corta vida. Su vida tiene que ver con los planes, con los programas, pero también con la política, ¿sí? Entonces, su vida era corta. Sin embargo, estos libros tuvieron algo interesante. Pasaron la Revolución Mexicana, que no fue cualquier cosa, la época de la Revolución y luego la época de la Reconstrucción. Fueron caminando, inclusive pasaron algunos la época del cardenismo, que fue un gobierno, el de Lázaro Cárdenas, como más tendencia socialista, etcétera, que hizo sus propios libros. Algunos de ellos se colaron y caminaron hasta la década de los 70 del siglo XX. Con lo cual hablamos de libros que tenían algo, como son estos de Daniel Delgadillo. Luego tenemos a Jesús Sánchez, que me gustaría comentarles, porque él hizo un solo libro, escribió, Elementos de Historia Natural. Vaya libro tan interesante, con toda esta propuesta de la enseñanza de la biología, de la zoología, que hubo pocos libros realmente de esta naturaleza, muchos de ellos sí que venían de Europa, los libros de historia natural. Pero el profesor Jesús Sánchez solo escribió uno, pero un libro muy bueno, ¿sí? Entonces también es un libro con muchas ilustraciones, con muchas imágenes muy interesantes de cómo están acercando al niño a estas nuevas materias, porque también son materias que están entrando a la currícula. Luego, otro profesor, que es Lucio Tapia, que él era un profesor que vino del norte del país, de la Baja California, que en ese tiempo era casi que no había nadie, en la Baja California había como 20 y nada más. Bueno, pues el profesor Tapia viene a la Ciudad de México, también con una beca, y va a ser un destacadísimo profesor y sobre todo funcionario público. Llegó a ser secretario de Educación de su estado, y el profesor Tapia va a escribir un libro, libros de moral, y escribe uno sobre, que es un libro que se va a replicar prácticamente en muchos países del mundo, que es Un viaje a través de México por 2 niños huérfanos, escenas y paisajes del México antiguo y del México actual. Este libro fue replicado para Francia, o sea, siempre había 2 niños que iban conociendo la Argentina, 2 niños que iban conociendo Chile, 2 niños que iban conociendo, y era mostrar al país en toda su riqueza cultural, de flora, de fauna, de vida cotidiana, etc. Entonces, fue un modelo de libro que muchos países replicaron. A mí me gustaría saber cuántos países lo hicieron, pero hubo bastantes, ¿sí? El libro base salió de Francia. Bueno, y por último me gustaría comentarles a José María Bonilla, que es otro profesor que también tiene una trayectoria boyante, digamos, en el sentido de los cargos públicos en educación que tuvo. Ahora, él escribió un libro que se llamó La evolución del pueblo mexicano, los derechos políticos, etc. Él fue un activista educativo, luchó mucho por los derechos de los maestros, por las jubilaciones, por vacaciones, por muchas cosas de orden laboral. Pues también fue un destacado maestro que tiene una trayectoria gigantesca. Hablar de él es hablar de muchos temas. Ahora, algo que aquí me gustaría comentarles, ¿qué es lo que une a todos estos maestros? Que escriben libros de historia, libros de geografía, libros de matemáticas, libros de zoología. Bueno, primero que nada, yo hice una selección de estas trayectorias de todos los maestros que he ido estudiando, y lo primero es que todos tienen un mismo origen formativo. Todos estudiaron en la Escuela Normal de la Ciudad de México. Algunos otros estudiaron la Escuela Normal de Jalapa, de Veracruz, que también fue una escuela muy prestigiada, fundada por este profesor suizo, Enrique Repsamen. Entonces, tienen fechas de nacimiento similares. Más o menos nacen en la década de los 70s y 80s del siglo XIX.
fueron educados y formados durante el gobierno de Porfirio Díaz, es este gobierno promodernizador. Digo, se le ha hablado de dictadura porque duró 34 años, ¿no? Entonces ya con eso queda como dictadura. Pero la realidad fue un gobierno que tuvo una preocupación muy especial sobre la educación. O sea, realmente el sistema educativo mexicano se construye durante el porfiriato, desde el preescolar hasta la universidad, ¿sí? Y con ello todo lo que va a llevar consigo los diferentes niveles educativos. Entonces, él es el que propone la creación de las escuelas normales para profesionalizar al magisterio. Entonces, estas fechas, esta formación en la escuela normal, todos establecen un vínculo con un líder. Aquí yo señalo que un líder era, por ejemplo, Gregorio Torres Quintero, o Enrique Rebsamen, o Justo Sierra, que era el ministro de Educación, que era un intelectual, ¿sí? Entonces, todos ellos tienen una red con un líder. Luego, la vida laboral inicia de todos inmediatamente que obtienen el título profesional. Al otro día ya están trabajando, o sea, y exigen la plaza. Si no les dan la plaza y les dan una plaza que ellos consideran que no es para ellos, están tan empoderados que dicen, a ver, yo tengo mi título de profesor y yo quiero una plaza de profesor tal y no voy a aceptar otra. O sea, uno dice, caray, ¿cómo lograban eso, no? Y le contestan, sí, señor profesor, estamos atendiendo su petición y en breve será dada su plaza, y les daban la plaza. Entonces, sí traen todo un empoderamiento a partir de que salen de estas escuelas y saben que ellos son los que conocen la pedagogía, conocen los métodos, conocen los planes y son los que hacen los libros de texto. Entonces se van convirtiendo en un grupo de poder, en realidad. Ahora, su vida laboral entonces inicia con su entrada con su título. Todos van a tener plaza como diríamos fija, plaza de base, en una escuela primaria. Y a los pocos meses o años se instalan en la Ciudad de México con plaza. O sea, si tienen que irse a sus poblaciones, después regresan y se instalan con plaza y van ascendiendo en la carrera magisterial. Van ascendiendo con estos puestos que ya les he comentado. Son parte todos de una asociación o colegio de profesores donde trabajan activamente, ¿sí? Tienen sus reuniones normalmente por las noches, nadie falla, todos van, todos están muy interesados en esta vida colegiada que a veces se echa de menos ya en la actualidad. Y en esa vida colegiada, en esos grupos, tienen su revista. Todos tienen una revista. Entonces, por eso teníamos un boom de revistas. Pero no eran malas, no eran revistas de mala calidad, eran revistas buenas, pequeñitas, porque realmente tienen aproximadamente unas 15 páginas. Son, pues, cositas pequeñas. Los artículos son entre 2 páginas o 3, o sea, máximo 3, son entre 1 y 2 páginas. Pero son artículos propositivos para los maestros. Todos tienen una activa vida laboral y se caracterizan por la gran movilidad de puestos que ocupan, siempre en ascenso. No se denotan caídas o pérdidas de empleo. Nadie dice está desempleado. Al contrario, tienen hasta 3 trabajos. Inician como ayudantes de profesores en las escuelas normales anexas y de ahí viene el ascenso. Participan en congresos nacionales e internacionales, presentan ponencias. Yo no sé cómo podían ir o cómo era eso sí no lo he estudiado, porque esta es una línea muy interesante, los congresos en los que participan los maestros, porque había congresos que iban a Francia, a Estados Unidos, a España, a Brasil, a Argentina. Yo digo, bueno, ¿cómo se iban o cómo era esto? Bueno, ese es un tema que ya investigaré en otro momento, pero todos participan en congresos. Y además, con esta actividad de los congresos, traen las ponencias y las publican en sus revistas. La mayoría, por no decir el 90%, escribieron un libro de texto. De este grupo de élite, claro, ¿no? Y publican artículos en revistas pedagógicas. Todos publicaron por lo menos un par de artículos en las revistas pedagógicas de la época. Algunos elaboraron proyectos de ley en materia educativa. O sea, eso también es muy importante. No solo se quedan a nivel del espacio escolar, sino que están incidiendo también en la política educativa nacional o de los estados. Entonces, algunos de ellos forman parte de las legislaciones educativas. Por ejemplo, en los estados, les menciono algunos nombres del México: Tlaxcala, Puebla, Baja California, Yucatán. Y forman parte de comisiones dictaminadoras de libros de texto y de reformas curriculares. Es decir, estos autores de libros de texto no
estos maestros, autores, que yo ubico como una élite, obviamente no todos van a ser así, otros se fueron, dieron su clase, se quedaron en su comunidad y fueron muy buenos maestros, pero solo llegaron ahí. Estos no, estos sí fueron un grupo que yo le llamo de élite. Entonces, estos autores, para finalizar, de libros de texto, pues van a ser actores destacados en el entramado educativo de este periodo de finales del 19 y principios del 20. Muchos de ellos lograron adaptarse al cambio que vino con la caída de Porfirio Díaz y la entrada de la revolución, porque ahí, miren, hubo corte de cabeza, porque, vienen del porfiriato, no, pues estos les cortamos, ¿no? No los, y hubo un problemón tremendo, que ya no les cuento, pero fueron problemas, les querían quitar las plazas. Obviamente les querían quitar las plazas y ya no los querían jubilar. Entonces realmente fue una lucha magisterial fuerte de parte de estos profesores para no perder sus clases, para no perder su jubilación. Porque con la guerra muchos decían, es que usted no dio clases. Bueno, con tanto bombazo, ¿cómo iban a dar clases? Y hasta la escuela se cayó. Pero tuvieron que buscar las formas de mostrar que ellos habían estado y que no habían dejado de ser maestros de sus diferentes escuelas. Pero se adaptaron y entraron a la nueva era con la creación de la Gran Secretaría de Educación Pública, la SEP, creada en 1921. Un monstruo, el que se va a encargar de todo el sistema educativo. Me imagino que es el mismo caso de Argentina con el Ministerio de Educación. Un monstruo. Y estos maestros lograron meterse porque traían las experiencias, traían trayectorias y podían ser de gran ayuda. No, algunos sí sufrieron las bajas y muchos de ellos sí se insertaron a los movimientos revolucionarios. Bueno, el camino no fue fácil para estos profesores, no representó un camino del todo fácil, puesto que la competencia, los intereses locales y la presión de autores que al mismo tiempo eran funcionarios de alto nivel, les complicaban la vida para poder publicar sus libros de texto. Aún y con esto, buscaron las redes y contactos para mantenerse en el mercado editorial. Y vaya que lo lograron. Adquirieron prestigio, algo de dinero y autoridad en la materia. Es importante conocer a este grupo que incursionó en temas diversos, desde la historia patria hasta las lecciones de cosas. La aritmética, la geografía, la higiene, la lectura, la escritura, las ciencias naturales, es decir, tocaron todas las asignaturas de la currícula de educación primaria. Esto no era tarea fácil. Sin embargo, los normalistas se convirtieron en un grupo, esto es muy importante, se convirtieron en un grupo respetado y reconocido por sus saberes y conocimientos, capaz de incidir en la política educativa del país. Lograron un estatus que los mantuvo en la cumbre durante el porfiriato. El movimiento armado de 1910 tendría nuevos retos para estos grupos de profesores. Sin embargo, sus huellas quedaron en la conformación de un proyecto educativo moderno gestado a finales del siglo XIX y cuya influencia ejerció repercusiones hasta los años 70 del siglo XX. Muchas gracias. Pues eso es lo que les quería compartir de estos mis profesores de élite. Tengo más, pero nada más les puse una muestrita de ellos porque es un grupo grandecito. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Rosalía, muy interesante tu exposición. Y ahora vamos a presentar a Marcelo Bianchi Bustos, que es doctor en literatura comparada, especialista superior en literatura infantil y juvenil, profesor de literatura para nivel inicial en el Instituto Superior del Profesorado Sarah Eccleston de la Argentina, vicepresidente de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil y director del Departamento de Literatura Infantil y Juvenil. Ahora vamos a presentar el video de su exposición, Indicios de las biografías, Constancio Vigil. Buenos días, me llamo Marcelo Bianchi Bustos, soy doctor en literatura comparada y especialista en literatura infantil. Y quiero en primer lugar agradecerle a Marcela Pelanda y a todo el equipo de Huellas de la Escuela por darme la posibilidad de presentar parte de mi trabajo de investigación en este encuentro. Yo me desempeño como profesor de literatura para el nivel inicial
en el Instituto Superior del Profesorado Sarah Chamberlain de Eccleston, de la ciudad de Buenos Aires. Fue precisamente en esta institución, que cuenta con una biblioteca realmente maravillosa, que lleva por nombre Margarita Ravioli, quien fue una rectora que se desempeñó durante años en la institución, cuenta con un material realmente maravilloso en su archivo histórico. Y estos libros históricos escolares me posibilitaron a mí mi trabajo de investigación y lo que significó mi tesis de doctorado. Yo investigué sobre la obra de un escritor que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Constancio C. Vigil. Constancio Cecilio Vigil. Vamos a develar un poquito esa letra C, que tal vez la han leído más de una vez, pero no sabían a qué nombre hacía referencia. Gracias a la biblioteca Margarita Ravioli del profesorado, que posee un maravilloso equipo de bibliotecarias, coordinado por Mónica Maldonado y por 3 eficientes bibliotecarias que están todo el tiempo al servicio no solamente de nosotros, de los docentes, sino también de los estudiantes, para poder leer, investigar, profundizar. Parte de la investigación que yo realicé, que me demandó cerca de 2 años de trabajo, fue publicado en un artículo en la revista virtual del profesorado, que está en la página web del instituto. Además, en este libro, que se llama Constancio C. Vigil y sus libros para niños, publicado por la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, y además, en un capítulo del libro, Apuntes para una historia de la literatura infantil argentina, libro que tuve el honor de escribir con la licenciada Cristina Pizarro y la magíster Zulma Prina, 2 docentes de larga trayectoria aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo ingresé a este tema de investigación luego de googlear, esta cosa que hacemos hoy todos los especialistas cuando queremos saber algo, y darme cuenta que la mayoría de los investigadores criticaban la obra de Vigil, pero no podía llegar a encontrar análisis pormenorizados de esa obra. Después de indagar mucho, me di cuenta que esas críticas provenían de algún lado, pero no sabía realmente de dónde. Entonces dije, ¿por qué criticar a un autor en lugar de investigarlo? Si Vigil formó parte de la escena cultural argentina, Vigil formó a miles y miles de lectores, ¿no habrá que valorar esta cuestión de esta formación de lectores y dejar las críticas para otro lado o que sean foco de otro trabajo de investigación? Entonces yo decidí centrarme en el análisis de los textos literarios de Vigil, para ver qué características tenían. La obra es realmente maravillosa. La mayor cantidad de textos que yo consulté están en esta biblioteca que les dije, pero también utilicé la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, y la biblioteca del Instituto Summa, fundado por Marta Salotti y por Dora Pastoriza Echevarne, institución en la que yo tuve la posibilidad de formarme. Entonces, con toda esta posibilidad, pude hacer mi trabajo de investigación. Cuando uno quiere ingresar a un autor, las puertas pueden ser múltiples. Por un lado, tuve en cuenta qué pasaba con los paratextos. Las contratapas de los libros son realmente maravillosas y dicen mucho acerca de la obra. Si ustedes recuerdan, los libros de cuentos de Vigil son estos libros de tapa naranja, que seguramente en muchas de las bibliotecas escolares en las que ustedes están se encuentran y forman parte de este patrimonio.
Los paratextos y las contratapas me daban muchos elementos interesantes que tenían que ver con pensar qué se proponía Vigil cuando hacía cada uno de sus libros. En los momentos en los que Vigil escribe, estaba muy de moda los libros de una editorial española llamada Calleja. Y por momentos él se sitúa peleando contra los libros de Calleja. Esta editorial publicaba los libros folclóricos de origen europeo, cuentos provenientes de la Edad Media, y él propone otro tipo de literatura, más acorde para esos niños de su época, con historias que, si bien están plagadas muchas de ellas de moralina y de un exceso de valores, tratan de mostrar lo que es la vida cotidiana. No encontramos en líneas generales en la obra de Vigil grandes textos donde se desarrolle y despliega la imaginación. Sí los hay en algunos, como en La moneda volvedora, en El sombrerito, pero en líneas generales todos son profundamente realistas. En la obra de Vigil nos encontramos con valores, valores que algunos de ellos han cambiado a lo largo del tiempo, por suerte, temas vinculados con la masculinidad, con la visión de lo femenino, que por suerte hoy estamos para otro paradigma y son temas que se han superado. Pero por otros valores muy interesantes que está bueno volver a leerlos. El respeto hacia el trabajo, hacia la palabra de uno, que es más valiosa tal vez que firmar un documento, como aparece en alguno de los textos. El respeto a la madre, al padre, a la escuela y a lo que la escuela significa. ¿Y saben a quién? El respeto a la maestra. Esto aparece en la mayor cantidad de los textos de la obra de Vigil. Y es muy interesante esa revalorización que se hace del magisterio y de la maestra, tanto cuando está en actividad como cuando es una anciana ya retirada y la encuentra un hombre adulto en la calle, la reconoce y le agradece todo lo que ha hecho por ella. La obra de Vigil, este escritor que nació en Uruguay pero que tuvo que emigrar por cuestiones políticas a la República Argentina, es profundamente nacionalista. Pero ¿qué es la nación y cuál es la patria de Vigil? Él se consideraba profundamente americano. Esto lo podemos ver en uno de sus libros. Tomo aquí, por ejemplo, el libro Alma Nueva. Y en una lectura llamada América dice: patria de la tolerancia y de lo porvenir, patria de todos los hombres de buena voluntad y de todos los anhelos generosos, patria de la fraternidad y de la justicia. En tu tierra redentora, oh América, todo tiempo es bueno para sembrar. Abramos nuestra mano vuelta al cielo en demanda de amor para ponerlo en el corazón de los que llegan. Y fíjense esta ilustración de esa América con sus brazos abiertos. Y él tenía esta patria grande entonces, que era América, y la patria chica, que era esta República Argentina. Y tenemos la presencia de esta forma de nuestros grandes próceres, de Mariano Moreno, de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento. Podemos no acordar con muchos de ellos, pero sin embargo hombres que forjaron nuestra patria. Pero también aparecen el hombre y la mujer, el trabajador, la ama de casa, el niño, la niña, los que hacen día a día desde la patria con su trabajo cotidiano y con su responsabilidad. La obra es sumamente interesante y está plagada de personajes, algunos de ellos que forman parte del inconsciente colectivo de muchos de los argentinos, como pasa con Misia Pepa, una lora que emigró del campo hacia la ciudad de Buenos Aires, o como pasa con el mono relojero. ¿Cuántos de los lectores no ha leído tal vez la revista Villiquen y no la esperaba con ansias
esa vez por semana que llegaba. O tal vez algunos de ustedes recibieron como regalo alguno de los libros de Vigil. O tal vez algunos otros pueden haber aprendido a leer de la mano de UPA, de este libro maravilloso que obviamente respondía a otro paradigma en la enseñanza de la lectura y de la escritura, pero que también sirvió para alfabetizar durante años. La obra de Vigil es maravillosa y les propongo leer si les interesa. Pero ¿saben lo que les propongo fundamentalmente? Que buceen en las bibliotecas de sus instituciones, que busquen en estos archivos, que indaguen. Siempre pienso lo que decía alguno de los investigadores de la Escuela Francesa de los Annales, que decía que en los museos había que buscar y encontrar al hombre vivo. En la biblioteca pasa lo mismo. Están estos libros, pero estos libros hay que desempolvarlos, tienen que salir y tienen que ser leídos, releídos, analizados, repensados, porque tenemos en nuestras bibliotecas un patrimonio riquísimo que tiene que ser, reitero, revalorizado y puesto a disposición de toda la comunidad. Gracias. Bien, ahora presentaremos a continuación una pequeña síntesis audiovisuales de las exposiciones de Eduardo Corvo y Marcelo Carpintero realizadas en el contexto de los encuentros virtuales sobre profesores y estudiantes históricos. Porque fíjense que hay una cosa interesante en Borges y en Cortázar, sujetos tan distintos entre sí, muy distintos, pero que supieron zanjar como los hombres verdaderamente inteligentes zanjan las diferencias. No quedaron atrapados en las diferencias. No hemos aprendido mucho en algún sentido. Nosotros cada vez más nos entrampamos en las diferencias y nos encasquetamos en esto. Pero digo, estos hombres, que fueron muy distintos, fueron niños escolares en un tiempo muy distinto al contemporáneo. Piensen ustedes que cuando Borges fue a la escuela fue prácticamente primera o segunda década del siglo pasado. Cortázar un poco después. La Primera Guerra, la Segunda Guerra, todo estaba ahí dando vueltas. Las condiciones objetivas políticas del país también estaban dando vueltas. Pero en algún sentido, digamos, me parece que si uno recupera a estos hombres y su tiempo, y a las escuelas y su tiempo, me parece que nos permitiría preguntarnos, hacer preguntas, o hipotetizar, ¿por qué no? Pero no hipotetizar caprichosamente, sino hipotetizar para pensar en futuros. Y digo, podríamos preguntarnos, digo, ¿qué huellas dejó la escuela en Borges? ¿Qué huellas dejó la escuela en Cortázar? ¿Dejó la escuela en Borges o en Cortázar huellas? Y si fueron huellas, ¿de qué naturaleza? Porque además, como fueron dos personas muy distintas, muy distintas, habría que pensar que también hay un interés adicional en este volver sobre estos hombres y sus escuelas. Estos autores hoy son leídos en las escuelas, en los colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Y no sé si en algún colegio primario también, la verdad que allí hablaría de más. Ahora digo, ¿qué introducción fenomenal sería para nuestros pibes escolarizados hoy en nuestras escuelas saber que estos grandes, enormes escritores fueron a la escuela como fueron ellos y que tuvieron sus experiencias como las tuvieron ellos? Y que Borges fue, por ejemplo, un escolar un poco complicado, porque primero era hijo de una familia patricia. Ustedes saben, la educación de Borges fue una educación que por la escuela porteña pasó muy poquito, un poquito en la primaria, un año en el secundario. Antes
preceptores privados, después cuando se van a Suiza, ya en otro colegio. Pero en ese pasaje por la escuela, Borges no la pasó muy bien, parece. Un pibe con unas inquietudes inusuales en un niño. Su tartamudez, no tenía mayor interés en el fútbol, que era el deporte, y es el deporte nacional por excelencia. Y era el blanco perfecto para que de alguna manera su pasaje por la escuela fuera complicado. Pero estaría bueno que los pibes supieran que el autor de ese cuento, el autor de ese poema, fue escolar, tuvo su trayectoria, tuvo su recorrido, y que ese recorrido tuvo algunas características. Otro tanto con Cortázar. Con Cortázar, que convierte su experiencia escolar en materia prima de uno de sus últimos cuentos, porque uno de sus últimos cuentos nos habla del retorno ficticio, fantasioso y realista a la vez de Cortázar al Mariano Acosta, el que él fue. Es muy interesante. Pero además, digo, uno puede preguntarse, ¿dejaron huellas estas escuelas en estos hombres? Es imposible que la escuela no deje huella en alguien. A veces eran huellas interesantes, productivas, fértiles, que habilitan a estos sujetos a ir un poco más allá. A veces no, porque a veces las experiencias escolares no son de lo mejor que le puede pasar a un pibe. Pero digo, en el caso de Borges y de Cortázar, en Cortázar es mucho más fácil indagar el tipo de huella que dejó la escuela. Primero porque se formó como maestro, porque además hay unos documentos preciosos, una conferencia que da él con motivo de un aniversario de Mariano Acosta, y porque además él fue militante del centro de estudiantes, fue muy crítico de la formación de los maestros, y tiene un texto precioso del que me gustaría compartir un fragmentito acerca de, es una locución a los maestros que vendrán, para decirlo de alguna manera. Borges, en cambio, de la escuela yo no tengo registro de que haya hablado mucho de la escuela, pero sí de la educación. Y en este sentido, me parece muy interesante pensar en que este acercamiento a Borges o a Cortázar desde las escuelas que los han tenido como alumnos, es una introducción maravillosa a su lectura para los pibes que están estudiando en ellas. Él estudia, digamos, en el Mariano Acosta a partir de 1929, ingresa, digamos, en la escuela normal. Va a ser lo que era en ese momento el magisterio, digamos, de la Escuela Normal de Profesores, ¿no? Que se había fundado en 1874. O sea que realizaba su viaje desde Banfield, en transporte público, todos los días durante 4 años, luego de los cuales obtiene, digamos, el título de maestro nacional normal. ¿Hay alguna duda acerca de por qué Cortázar eligió, digamos, este espacio cuando, digamos, académica o intelectualmente tenía perfectamente la capacidad para hacerlo en otros ámbitos? Probablemente haya tenido que ver con necesidades sociales vinculadas con su familia, digamos, la necesidad de trabajar como profesor en algún momento, lo que hizo que eligiera, digamos, continuar en esta casa de estudios hasta 1935, que es cuando obtiene su título de profesor en letras. Lo interesante de la elección de Julio Cortázar de continuar, digamos, este profesorado es que, en general, tanto la universidad como los profesorados superiores en esa época estaban más orientados, digamos, hacia lo académico, hacia el contenido, digamos, propiamente de la materia que uno pretendía estudiar. En el Mariano Acosta, en ese momento, este tipo de profesorado de letras que él elige, en realidad tenían una fuerte connotación pedagógica, estaban más vinculados, digamos, a cómo enseñar. Esto, de alguna manera, puede parecer bastante, no sé si contradictorio, pero no se condice demasiado con el poco tiempo que Cortázar luego dedicó, digamos, a ejercer la docencia. Por lo tanto, el paso de Julio Cortázar por el Mariano Acosta tuvo, digamos, diferentes miradas sobre la cuestión. No en muy buenos términos en algunos aspectos, digamos, pero sí hace una referencia a que en estas escuelas tan, digamos, mentadas, se fabricaban de alguna manera los estudiantes con valores que él no consideraba del todo los más felices para su momento, ¿no? Habla de una especie de fábrica de fascistas, digamos, en algún momento. Yo creo que se refería más que nada a la política del momento, ¿no? A las autoridades del momento, no tanto a la casa de estudios en general, podríamos decir distintos Acostas que habitó Cortázar, o bien distintos Cortázar que habitaron en la costa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por otro lado, participa activamente, digamos, con la gente de su época, con los estudiantes, digamos, con sus colegas y demás, en actividades escolares. Se convierte llega a ser subdirector de la revista Adenda, que fue una revista estudiantil muy importante, digamos, de la época, que hacía publicaciones, digamos, que llegaban a toda la comunidad, incluso una fuerte comunidad de exalumnos. Después se convierte también en el director, y en esta revista cultural, digamos, aparecían los intereses de los estudiantes, a veces reñidos con las autoridades del momento, y a veces más que nada vinculado, digamos, con las novedades o los intereses particulares en literatura de esa época, ¿no? Bueno, entonces, a partir de estas presentaciones tan interesantes y que nos llevan de regreso a las bibliotecas escolares, los invitamos a todas las instituciones y a las escuelas, a las bibliotecas que nos están acompañando dentro de los encuentros que estamos presenciando con Huellas, a seguir reconociendo la historia de los profesores, los maestros, de los estudiantes que han pasado por esas casas de estudios, identificar la documentación relevante, los textos, los escritos, la biografía de estas personas, de estos protagonistas de la educación durante la historia, y recuperar hasta los diálogos, los pequeños papeles que podamos encontrar como manuscritos para que sean recuperados y puestos otra vez en el desarrollo de nuestras vidas. Como decían recién, y también lo comentaba en otra oportunidad Carlos Moreno, traer a la vida aquellos elementos que tenemos en nuestros archivos y en nuestras colecciones. Esperamos que sigan sumando estos elementos, y Huellas está acá para acompañarlos, para desarrollar toda la investigación con ustedes, y que podamos trabajar sobre catálogos y la identificación y la forma de contar y describir cada uno de estos documentos. Los esperamos, sí, la semana próxima para presentarles también en esta misma línea de estos últimos encuentros la donación que recibimos del material inédito de Rosario Vera Peñalosa, y que nos llena de orgullo poder tener y compartir con ustedes. Ahora nos despedimos, los esperamos la semana que viene. Gaspar, adelante. Hasta luego. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes: si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si el libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Con esta nada sutil recomendación de nuestro gran referente de la literatura argentina, los saludamos nuevamente, los vemos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Hasta el jueves. Adiós. Gracias. Que tengan un hermoso día y feliz Día de la Patria mañana nuevamente. Chau, chau, feliz Día de la Patria a todos. Chau. Gracias. Chau, feliz Día de la Patria para todos. Buen fin de semana.